Muy buenos días, queridos estudiantes y padres de familia de quinto grado. Hoy viernes, fin de semana, 4 de septiembre, les doy la bienvenida a nuestra actividad para poder trabajar el área de personal social. Continuando con la experiencia de aprendizaje, expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. Nuestro tema, como ven, es esta. Dice, proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 1. En las actividades anteriores investigaste y aprendiste más acerca de cómo y por qué se originan las estaciones del año y de qué manera se manifiestan de acuerdo con la zona en que se producen. Hoy te invitamos a investigar sobre los huaicos y otros fenómenos naturales y los factores que hacen que las personas sean vulnerables ante ellos. Nuestra meta entonces es esta. Dice, explicar los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos y otros fenómenos naturales. Vulnerabilidad, chicos, es sinónimo de estar en riesgo, ¿ya? Listos, para iniciar la actividad vamos a leer esta noticia, que está titulada y dice, huaicos inundan calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas. Fíjense, ¿ve? Miren, vemos acá imágenes, ¿ve? Vamos a leer qué dice. Las fuertes lluvias de este viernes 21 de febrero activaron la quebrada del Diablo y se desencadenó la inundación. El agua y el lodo invadieron viviendas, mercados y terminales terrestres. La fuerza del aluvión arrastró vehículos por las calles de la ciudad. Un huaico inundó gran parte de la ciudad de Tacna la noche de este viernes luego de que se activara la quebrada del Diablo a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. El aluvión inundó calles, avenidas, mercados y terminales pesqueros y terrestres y los ríos de agua y lodo llegaron hasta el centro de la ciudad. En comunicación con RPP, el jefe de Defensa Civil en Tacna, coronel Jorge de Lama, estimó que hasta el momento habría unos 200 personas damnificadas, de la fuente de RPP Noticias. Bien, vamos a responder oralmente acerca de esta noticia. ¿Qué observas en las imágenes? ¿Ve? Ya vimos ya, incluso la descripción de la noticia, ¿no? Agua sucia que se está llevando los ríos, aquí hay un lugar inundado, parece que es una plaza, un mercado, ¿verdad? Las calles están inundadas, toda la vegetación que hay también, ¿no? ¿Y qué elementos naturales observamos en estas imágenes? Elementos naturales, recuerden que es todo lo que está en la naturaleza que fue creado por Dios, ¿no? Elemento natural, acá estarían las plantas, el agua, ¿verdad? ¿Algo más? Yo sé que tú puedes observarlo. ¿Y qué elementos sociales observas? Elementos sociales, los autos, ¿verdad? Los autos, las viviendas, ¿no? ¿Qué más? Aquí las rejas construidas en la calle, ¿no? Y entre otras cosas, elementos sociales. Recuerda, cuando decimos elementos naturales, son todos aquellos que forman parte de la naturaleza y que no son producidos por el ser humano, es decir, son creación de Dios, como les decía siempre, ¿verdad? ¿Recuerdan? El año pasado también tomamos este tema, pero lo estamos recordando. Elementos sociales son todos aquellos que son construidos o fabricados o hechos por el ser humano, ¿no? Es decir, son artificiales, no son naturales. ¿Bien? Ahora responde según la noticia estas 3 preguntas. ¿Qué fenómeno natural se menciona en la noticia? ¿Cuándo ocurrió y en qué estación del año ocurrió? Recuerda, las estaciones ya las conoces. ¿Dónde ocurrió? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar del Perú? Si es que es en Perú, ¿no? ¿En qué lugar? ¿Por qué se produjo este fenómeno? ¿Por qué? Todas tus respuestas a estas preguntas en tu cuaderno de manera ordenada. Seguramente has visto más noticias sobre cómo los huaicos afectan a las personas en diversas partes del país, causando pérdidas de vidas y daños en las viviendas, y te has hecho las siguientes preguntas. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras personas no? ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o un poblado frente a los huaicos? Les reflexionemos acerca de esto. Para responder a estas preguntas vamos a leer el texto Vulnerabilidad de las personas ante los huaicos. ¿Ya? Luego de leer, ustedes van a reflexionar y responder estas preguntas en su cuaderno. 2 preguntitas. ¿Qué son los huaicos? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué el ser humano se vuelve vulnerable ante los huaicos?
Bien, observamos aquí el texto que van a leer en esta oportunidad que nos facilita el Ministerio de Educación de fuentes confiables. Y yo les añadí acá algunas imágenes para que se den cuenta a qué se refiere cuando habla de vulnerabilidad. Habla de la exposición y de la fragilidad. Tomen en cuenta, lean brevemente, ¿no? Es breve el texto, pero lean con calma, lean detenidamente el texto. 2, 3 veces. Está sencillo, pero sé que lo pueden comprender. Para que tengan en claro a qué se refiere cuando dice factores de vulnerabilidad, la exposición y la fragilidad. Los dibujos les van a complementar sus ideas. Léanlo con calma. Bien, después de leer el texto y haber respondido las preguntas del texto, ahora vamos a observar esta infografía, que tiene mucha relación con la noticia que hemos leído al principio, que dice: Quebrada del Diablo cruza Tacna. Vamos a observar la infografía. A ver, esta infografía, esta fuente fue extraída, ¿no? Del diario La República, ¿ves? Del 23 de febrero del 2020. Como ven ustedes, aquí vemos un plano, ¿no? No se ve muy nítido en sí, pero es un plano. El plano del departamento de Tacna, ¿no? Acá está la Quebrada del Diablo, ¿recuerdan? El río pasa por ahí, hay una quebrada donde se desbordó el río y trajo el Huayco, ¿verdad? Vamos a ir leyendo. Dice, 1. Las lluvias saturan el suelo y lo vuelven poco estable. 2. Retomó su cauce original y barrió con las casas que encontraba a su paso. Fíjense todo lo que causó este Huayco. Y 3. Cono de riesgo. Toda esta zona sombreada es el lugar que fue arrasado por el Huayco. Imagínense, por eso está en forma de cono, por eso dice cono de riesgo, ¿no? Todo este lugar fue afectado por el Huayco. Como ven aquí están las cantidades de muertes, de heridos, familias afectadas en el departamento de Tacna a causa de desborde del río y lo que se vino, pues, el Huayco en la Quebrada del Diablo, ¿no? El día viernes 7 p.m. dice a ese horario. ¿Bien? Miren, chicos, la ciudad de Tacna se construyó en el cauce de un río que estuvo seco más de 100 años aproximadamente. Fíjense ustedes, las personas muy confiadas del río que estaba seco empezaron a construir, ¿no? Cerca del río que estaba seco, construyeron sus casas y así formaron la ciudad de Tacna. Sin embargo, este río volvió a su cauce por las intensas lluvias y arrasó las viviendas que estaban construidas allí, como vieron en la infografía y también en la noticia, ¿no? Tal como se muestra, pues, en la zona sombreada de la imagen donde se muestra el plano, ¿no? Toda esa zona fue arrasada por el Huayco. Después de observar la infografía, responde a estas preguntas en tu cuaderno. ¿Cuál de los factores de vulnerabilidad causó este desastre y por qué? Ustedes en el texto han visto ya cuáles son los factores de vulnerabilidad. Hay solo 2, ¿no? Exposición y fragilidad. ¿Cuál de esos factores, ¿no?, causaron este desastre en Tacna? ¿Y por qué? Explícalo. Las personas que construyeron sus casas en el cauce del río o cerca de él se exponen a ser afectadas. ¿Por qué crees? Explícalo. Las personas que construyeron sus casas lejos del cauce del río se exponen a ser afectadas, ¿sí o no? ¿Y por qué? Siempre explica por qué. Muy bien. Ahora piensa en tu barrio o comunidad. Ustedes saben que vivimos en la ciudad de Lima. Bien, sí, toda nuestra comunidad Lima, exactamente Rímac, pero podemos englobar a Lima porque nosotros siempre estamos, pues, trasladándonos de un lugar a otro en Lima y conocemos muy bien la zona, ¿no? Entonces, piensa en tu barrio y luego en la comunidad. Dice, y responde estas 3 preguntas en tu cuaderno. Para que te ayudes, he puesto algunas imágenes del suceso del 2017. Recuerdo muy bien yo también. En el año 2017 hubo un Huayco que llegó acá a la ciudad de Lima. Y ustedes dirán, pues, ¿cómo? Pues acá Huayco, imagínense, si ni llueve, ¿verdad? Pero las lluvias de la serranía bajaron, incrementando el cauce del río Rímac, aquí como ven, y mira todos los estragos que causó. Y muchos de sus papás lo saben y sé que le van a comentar. Acá hay unas noticias incluso, ¿verdad? Miren lo que pasó. Responde las preguntas. ¿Sabes de algún fenómeno natural ocurrido en tu comunidad que haya afectado a las personas? ¿Cuál fue el fenómeno natural? Explícalo. ¿Ya? Como ven, aquí ya les facilité para que responda. Si ustedes conocen otro fenómeno natural, también lo pueden explicar. ¿Cómo afectó este fenómeno a las personas de tu barrio o de tu comunidad? ¿Cómo nos afectó?
nuestro barrio Leticia, Acho sí fue afectado por este huayco. ¿Y cómo fue? Explícalo. Ahí puede ayudarte tus papás, tus abuelos o tus hermanos mayores que recordarán este suceso. ¿Qué hizo vulnerables a las personas de tu barrio o comunidad ante este fenómeno natural? ¿Qué nos hizo vulnerables, como ven ustedes en las imágenes? Creo que se van a dar cuenta fácilmente, ¿no? Cuando digan vulnerables, recuerda lo que explica el texto de vulnerabilidad, ¿ya? Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, después de haber respondido estas 3 preguntas, ahora vas a responder a la pregunta que teníamos como inquietud, ¿no? ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o un poblado frente a los huaicos? ¿Qué le hace vulnerable? Fundamenta tu respuesta con un argumento, pues, de 4 o 5 líneas, ¿ya? ¿Bien, chicos? Ok, chicos, bien. Sé que han tenido un aprendizaje muy significativo con este tema, sobre todo reflexionando porque es algo que nosotros asumimos en nuestra realidad día a día, ¿no? Reflexiona ahora sobre tus aprendizajes con estas 3 preguntas de manera oral o escrita, si gustas, lo puedes realizar en tu cuaderno para que de esa manera veas qué es lo que has aprendido, qué es lo que te falta aprender, ¿ya? Muy bien, chicos, cuídense. Conmigo será hasta el día lunes. Buen fin de semana. Descansen. No se olviden enviarme sus evidencias. Bye, bye.